Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde. Te saluda el pastor José García del Ministerio Luz en medio de las tinieblas desde Cleveland, Ohio, ¿verdad? O localizados en Cleveland, Ohio. Pero te saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo desde la ciudad de Pontotoc, Mississippi. Estamos en el pueblo, ¿verdad? Un campo hermoso, Pontotoc, Mississippi. Y quiero traer unas cortas palabras basadas en la Biblia, no en mis palabras, en la Biblia. ¿Ven? Y mientras el pueblo se conecta, pues saludamos, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano, ¿verdad? Obispo, aleluya, del Concilio Giovannici. Bendiciones a todos ese hermoso concilio. Y Dios bendiga a los que se van conectando, amén, en el Señor. Es una corta reflexión en esta preciosa mañana, pero quiero traer palabra de Dios y no de hombre, amén. Y gracias a los pastores, las iglesias, los hermanos en la fe que han estado orando, estamos mucho mejor. A Dios sea la gloria. Así que gracias a sus oraciones y al poder del Espíritu Santo. Un saludo a mi esposa si se conecta, amén, a mi mamá o a los hijos de la casa allá en Ohio. Dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 38. Hechos capítulo 5, versículo 38 dice: y ahora os digo, hablando Gamaliel, un doctor de la ley, de la palabra en aquel entonces, dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres, tanto de Pedro, de Pablo, como de los apóstoles. Dice: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando con el mismo Dios. Mire esto, lo que dijo ese hombre muy respetado por los judíos y eruditos de aquel entonces. Dice: mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hechos 5, 38 y 39. ¿Cómo yo sé si una iglesia, si una obra le pertenece a Dios? Si el pastor o la pastora ha sido llamado por Dios, establecido por Dios. Porque hoy día, escúchame lo que vi decir, hoy día muchos hombres y muchas mujeres son puestos por el hombre, son puestos por un concilio que no es pecado y que tampoco está mal. No me malinterprete, porque los concilios, los obispos, los apóstoles de estos tiempos también ponen hombres y mujeres a pastorear o a levantar obras, porque la mies es muchas, más poco los obreros, y uno entiende como hombre de Dios eso. Pero cuando una obra es de Dios o cuando una obra es de los hombres, hay una diferencia, porque el hombre o la mujer que es llamado por Dios a pastorear o a evangelista o a misionero o adorador o músico o algún ministerio, tiene que ser procesado, tiene que prepararse en la Biblia, en el ayuno, en la oración, en el sometimiento a Dios, y pasar por ciertos procesos antes de que operen en tal ministerio. Hablando de las iglesias, cuando yo sé que una iglesia es de Dios o de los hombres, el tiempo es el mejor testigo. Siempre tengo este refrán: el tiempo es el mejor testigo. Porque muchas veces cuando se divide una obra, cuando se divide una iglesia, o cuando nos vamos en desobediencia de una iglesia y levantamos campo, amado, Dios no respalda tal persona. Escúchame lo que estoy diciendo. Porque si tú tienes llamado de Dios, si Dios te llamó evangelista, si Dios te llamó a pastor, si Dios te llamó a plantar obra, como lo ha hecho con mi persona, número uno, usted tiene que ser fiel a Dios y someterse a Dios y a su palabra y vivir una vida agradable a Dios en lo espiritual, porque lo espiritual es primero. Pero número dos, si Dios te llamó a abrir obra, a abrir campo,
a levantar una iglesia, usted no se va en división. Usted no puede irse en contienda. Usted no puede irse molesto con su pastor o su pastora. No, si te vas así, Dios no está contigo ni va contigo. Porque toda obra que es de división, aunque cuando comienzan al principio florece, tarde o temprano se seca, se destruye, no prospera. Aunque los primeros meses o el primer año parezca que todo va bien, parezca que Dios está con ustedes o con ellos, si nació de una división, va para el piso, va para el suelo, porque no tienen a Dios. Dios no divide, Dios multiplica, y Dios llama a su pueblo a unidad. Entonces, ¿cómo es posible que si usted es llamado por Dios, cómo es posible que si usted profesa ser un hombre o una mujer de Dios, quiera levantar un campo, quiera levantar una iglesia nacida de una división, o que te hayas ido molesto con tu pastora o tu pastor? ¿Cómo es posible que Dios te respalde? Y más ciegos, escúchame bien lo que estoy diciendo, más ciegos son los que siguen a un hombre o a una mujer así, más ciegos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dice la Biblia. Entonces queremos levantar iglesia dividiendo iglesia, hablando mal de los pastores, hablando mal de los ministros. Entonces Dios no puede respaldarte si tú tienes esa actitud o esa conducta, amado hermano. La mies es mucha, poco los obreros. Entonces, ¿cómo yo sé que es una iglesia de Dios? Primero, ese pastor se va en orden, o esa pastora se van en orden de la iglesia donde perseveran. Se van en orden. Escúchame lo que estoy diciendo. Se van en orden, en amor. Dejan una carta a la iglesia donde perseveran, dejando saber que ya no van a perseverar, que se van en paz y no se llevan a nadie de la iglesia donde perseveran. Eso es un llamado de Dios. Si usted se lleva gente de donde usted persevera, se llama división, y Dios no está ahí. En mi testimonio, cuando yo salí de la iglesia pentecostal, en Dios haremos proeza, pastores Francisco y Teresa Mojica, la cual amo y respeto con mi corazón, yo salí, me despedí de ellos, les dejé una carta y me fui en paz a hacer la voluntad de Dios. A Dios sea toda gloria y toda honra. Cuando yo salí de la iglesia del pastor Francisco Mojica y Teresa Mojica, que los que son mis padres espirituales, pastores que amo y que respeto, que valoro, que oro por ellos. Cuando yo salí de la iglesia, en Dios haremos proeza, dejé una carta escrita y los abracé y les dije que los amaba y me fui en paz. Ese es el orden de Dios. Y yo tengo la pastora en mi Facebook, que quizás más luego puede ver hasta este video y puede dar testimonio de eso. Me fui en paz, dejé una carta y perseveré 7 años con ellos en la misma iglesia y con los mismos pastores. Y de ahí salí a levantar campo como independiente. Ningún pastor, ningún evangelista que salga en división, Dios no está con él. Dios no respalda esa obra. Aunque a principio prospere, van para el suelo. Porque Dios es un Dios de santidad y justo. Si usted tiene llamado a pastorado, número 1, cuente con Dios. Número 2, hable con su pastor y salga en paz de ese lugar. Si usted se lleva gente de la iglesia donde salió, es división y Dios no está ahí. Mi mamá, mis hermanos y mis sobrinos todavía perseveran con mi pastor Francisco Mojica y yo me gozo con eso. Ni aún a mi mamá o a mis hermanos me acerqué para que se fueran conmigo y podía hacerlo. Y no me acerqué, yo me fui solo. Amén. Entonces hoy día hay pastores levantando iglesias con miembros de otras iglesias. Alaba, son sacando gente de otras iglesias. O se levantan, cogen un grupo donde perseveran y van y alquilan un local, un garaje de carro, y allí levantan obras. Entonces dice que Dios está con ellos. Mentira del diablo. Dijo Gamaliel en Hechos capítulo 5 versículo 38, que para que la obra sea de Dios no se desvanece.
Tienes que perseverar. No puedes trancar tu iglesia, porque entonces no fue Dios quien te llamó. O si te llamó, no estás trabajando como Él quiere que tú trabajes. Entonces, ¿cómo yo sé que una iglesia de Dios? Bueno, si es de Dios, va a perseverar. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las batallas, cuando vengan las pruebas, cuando el pastor no tenga para comer, para pagar la renta del local, pero Dios le supla y Dios le provea. Hello. Eso es un hombre, una mujer llamada por Dios. Ningún hombre de Dios anda estafando a los hermanos, ofreciéndole papeles, visa, ciudadanía. Hello. Predicando un evangelio falso. Eso no es de Dios. Ningún hombre que es llamado por Dios, por lo menos en mi caso, que estoy levantando obras en Ohio desde cero, que me ha costado lágrimas y sufrimiento, amado. Aquí en Mississippi, en Alabama, que estamos levantando campo, célula en Alabama, desde cero, picando piedra. A Dios sea la gloria, porque así lo dice la Biblia. Si usted se va, escúchame, cuando el pastor es llamado por Dios, cuando el pastor o la pastora son llamados por Dios, se van en paz de donde perseveran. No dividen iglesia. Porque, amado, si yo voy a levantar obra, un ejemplo, en Mississippi, o en Alabama, o en Atlanta, y yo comienzo a hablar mal de los pastores para dañarle su imagen y a robarle sus ovejas, yo soy un salteador. Yo sería un lobo, dice la Biblia. Yo sería un lobo rapaz, como hay muchos en estos tiempos, que tienen buena corbata, buen gabán, falda larga y pelo largo, pero tienen al diablo metido en su corazón. Yo no sé cuántos pueden adorar a Dios. Y yo soy muy celoso con las cosas de Dios. Y hay hombres aquí en Mississippi, hay hombres en Ohio, hay hombres en Alabama, hay hombres en Florida, en Puerto Rico, que han sido llamados por Dios, establecidos por Dios. Pero si usted salió en contienda con su pastor, si usted salió molesto con su pastor, usted tiene que pedirle perdón a Dios, perdón a su pastor y comenzar de cero. Y devolver las ovejas que te llevaste, hello. Porque Dios con la división no va. Y en estos tiempos cualquiera abre una iglesia, seguro. Si abren una iglesia robando ovejas, si levantan una iglesia, aleluya, haciéndole la guerra a otros pastores. Pero como la gente que hace eso, Dios no está con ellos, es cuestión de tiempo de que Dios los saque a la luz. Es cuestión de tiempo de que Dios pelee a favor de los pastores y las pastoras humildes y que aman la obra, que aman la santidad, que aman la palabra. Por eso cuando yo salí, lo primero que hice fue abrazar a mi pastor Mojica y a la pastora Mojica. Los abracé, les dije que los amaba y les dejé una carta escrita, una carta. Me voy a hacer la voluntad de Dios. Me voy a responder el llamado de Dios a mi vida. Pero me fui en paz y por la puerta del frente. Pero hoy día andan muchos estafadores. Y aquí en Mississippi, yo le voy a dar un mensaje a la gente de Mississippi, sin miedo ninguno, porque conmigo anda Dios. Aquí mucha gente que no tiene papeles, que están indocumentados. No se dejen engañar por gente que le ofrece ciudadanía ilegalmente. Y se hacen llamar pastores y evangelistas y misioneros. Palabras mías. Nadie me ha dicho, José, lo di esto. Nadie me ha dicho, José, lo di lo otro. Di lo otro, dile esta cosa. José García se hace cargo de estas palabras. Amén. No se dejen engañar por estos lobos que lo que vienen es a buscar, que vienen a predicar por ofrenda, por un bienestar, engañando a la gente. Esos son los lobos rapaces. A mí un pastor me dijo hace poco, aleluya, que aquí en Mississippi no hay hombre de Dios. Mentira del diablo. Hay hombres y mujeres de Dios aquí en Mississippi y en Alabama también. Pasa que hay 2 o 3 que están por ahí, aleluya, como los lobos. Pero la obra que es de Dios, el tiempo es el que da testimonio. Si Dios te llamó, cuando seas procesado, como me ha pasado a mí, que no he tenido para pagar el building, porque casi no hay ofrenda y tengo que usar el dinero de mi bolsillo para pagar la gente al building, cuando no hay comida en la alacena, cuando no hay para gasolina, pero porque uno ve la mano de Dios supliendo, uno dice, Dios es fiel, Dios está conmigo. Pero hemos sido procesados, hemos llorado, hemos sufrido este ministerio.
Amén. ¿Cómo yo sé si una obra de Dios? Ese ministro está en paz con todos. Ese ministro, esa pastora, ese pastor no está en guerra con otros ministros. ¿Cómo yo sé si una obra de Dios? ¿Cómo yo sé si una obra de Dios? Que lo que se predica en ese altar es santidad, es la sana doctrina, es la palabra de Dios. Que no se le pasa la mano al pecado para que la gente no se vaya. Que el que está en fornicación, que el que está en adulterio no puede coger parte, no puede cantar, no puede predicar, no puede ser líder. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? Que aunque haya un miembro, o 10 miembros, o 20 miembros, o 100 miembros, esa obra permanece haciendo la voluntad del Padre. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? Que los milagros, los prodigios, el mover del Espíritu Santo se mueven en esa casa. Porque dice la Biblia que estas señales seguirán a los que creen. Echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, oraremos por los enfermos y serían sanos. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios, que las vidas se convierten y perseveran? ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? Que el pastor no anda viviendo de los diezmos y las ofrendas. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? Porque hay muchos lugares que dicen santidad Jehová. Muchos lugares que dicen iglesia pentecostal, iglesia evangélica. Pero ¿cómo yo sé si es una obra de Dios? Que no somos contenciosos. Que no andamos dividiendo iglesia. Que no andamos pescando en pecera ajena, como decimos en Puerto Rico. Sino que nos tiramos a las calles. Que vamos a las cárceles. Que vamos a los hospitales. Que vamos ante los deambulantes a predicar la palabra de Dios para que las almas sean salvas. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? ¿Cómo yo lo sé? Se sujeta a las leyes terrenales y a las espirituales. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? ¿O cómo tú lo vas a saber? Por los frutos los conoceremos. Por los frutos que ven los pastores y que ve la iglesia. Por eso, no toda iglesia que dice pentecostal, evangélica, cristiana, proviene de Dios o es establecida por Dios, porque dice la Biblia que este evangelio, también es predicado por contienda. Hello, ¿se oye o no se oye? Entonces, ¿cómo yo sé que una obra de Dios? Que viene la tormenta, la prueba, la división, la crisis, la necesidad y permanece sobre la roca que es Jesucristo. Por eso, amado, este es el consejo de esta mañana. Podrán criticarte, podrán amenazarte, podrán calumniarte, podrán perseguirte, podrán hacerte la guerra, pero si Dios te llamó, no podrán contigo y la horca como Amán que prepararon será para tu enemigo. Si Dios te llamó, tú vas a vencer y tú vas a prevalecer. Pero si naciste de una división, o si eres un lobo vestido de oveja, si eres un pastor sin ética y que lo que te gusta es hablar de otros ministros y hacerle la guerra a otros ministros, prepárate para tu fracaso. Palabra fuerte pero necesaria. Porque el hombre y la mujer de Dios aman a su prójimo como a sí mismo. Perdonan y piden perdón. No murmuran, no critican, no amenazan. Hello. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? Que hay temor a Jehová en ese lugar. Se respeta el altar, se respetan las damas, se respetan los niños. ¿Cómo yo sé que una obra de Dios? Que se predica la palabra, amado. Hay gente que lo que predica es basura, que lo que enseñan es basura, que cogen 45 minutos para estar tirando puya, para estar hablando del otro pastor, para estar hablando de finanzas, porque hoy día la mayoría de estos apóstatas, pastores y evangelistas, lo que empiezan es en la ofrenda. Lo que empiezan es en dame 500, dame 1000, réntame un carro, réntame un hotel. Todo eso es necesario, pero dice la palabra que Dios primero y que lo demás viene por añadidura. El hombre que levanta obra llamado por Dios es humilde y le da la gloria y la honra a Dios. El hombre y la mujer que es llamada por Dios, escúchame bien, no ataca a otro ministro, porque Dios dice en su palabra, seguid la paz con todos y la santidad. Seguid la paz con todos.
Hello. Por eso dijo, aleluya, este hombre, dejen a Pablo y a los apóstoles tranquilos, porque si esa obra de Dios, no van a pelear con ellos, van a pelear con el mismo Dios. Y hay gente, hay pastores aquí me están viendo, que están pasando sus pruebas y sus ataques, que son hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios va a pelear por ellos y va a poner en vergüenza a sus enemigos. Aleluya. ¿Por qué, amado hermano? Porque si Dios te llamó, Dios no te va a dejar en vergüenza. Los frutos, lo que sembremos, es lo que vamos a cosechar. Por eso, leyendo esta palabra, o estaba orando y leí esta palabra y me impactó. Y pasó en el tiempo de Pablo y los apóstoles, y pasa en el 2020. Por eso, amado hermano, ¿cómo yo sé si una obra de Dios? Por su fruto permanece. Amén. Y estamos en paz con todo. Así que damos gloria y honra a Jesucristo. Dios bendiga a los que se conectan. Dios bendiga a José, allá de Ohio, José, Carlos Soto. Bueno, Dios bendiga a los que se conectaron, ¿verdad? Los leo ya mismo los mensajes. Pero quise traer esta palabra porque la leí esta mañana después de orar y me ministró. Dios te bendiga, Pastor Carlos Olmos. El rey ya viene. Amados, si somos llamados por Dios con un miembro, con 5 miembros o con 100, seguimos de pie. No cerramos la obra. Porque un miembro que tengamos, una oveja que tengamos, tiene valor para Jesucristo. Y Jesucristo murió por ella en la cruz. Un miembro, 5 miembros, 10 miembros, 200 miembros, pero no tranques la obra. Mantente firme en el Señor, porque el tiempo es el mayor testigo. Y que se prepare Mississippi, que aunque volvemos para Ohio, ya que estamos mejor, volvemos para Ohio, pero regresamos para Mississippi a seguir trabajando la obra, levantando al caído y la célula o la misión que tenemos en Alabama junto al pastor Juan y su amada esposa Guadalupe. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Toda gloria de Dios. Y espero que esta palabra sirva de consejo para los que desean abrir obra y hacer la voluntad de Dios. Así que, amado, Dios es santo. Esta palabra no se vende, no se le quita, tampoco se le añade. Amén. Así que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos. Toda gloria de Dios. Estamos mejor ya. Estamos mejor ya, gracias a Dios. Y Dios ha sido fiel. Gracias a sus oraciones y primeramente a Dios. Así que Dios me los bendiga para adelante y para el cielo.